Muy buenas noches, bienvenidos a la económica de Amigos del País de Cartagena. En el ciclo de la ilustración y el libre pensamiento, como saben todos ustedes, la económica se funda en 1833 por cédula de Carlos III, y esta serie de conferencias que hacemos se enmarcan dentro del espíritu de la ilustración, bien por aspectos filosóficos o conceptuales, bien por hechos o personas acaecidas en ese periodo de tiempo. Dentro de esto, en la quinta conferencia que se hace hoy del ciclo, el hundimiento de la reina regente, para ello me acompañan dos ilustres marinos, Jorge Madrid, capitán de navío de la Armada, y Antonio González, jefe de máquinas de la Marina Mercante. Ambos expertos marinos que conocen los peligros y la dureza del mar. Esperemos que esta noche Antonio, con su enorme concepto histórico de sus investigaciones, nos desvele un poco más allá las dudas sobre el hundimiento del Reina Regente y nos indique por qué fallecieron casi toda la tripulación, los 400 y pico tripulantes, más incluido 46 cartageneros que iban en ese barco. Una pequeña anécdota. El año pasado, 25 de marzo de 2020, se celebraba el 125 aniversario del hundimiento. Y se iba a dar esta conferencia, ya estaba anunciada por los mismos personajes. Por motivo del COVID, sabéis, marzo se suspendió y hoy se celebra siendo el 126 aniversario. Yo ya le cedo la palabra a Jorge Madrid, que hará de presentador del conferenciante don Antonio González. Buenas noches. Antonio González Velázquez es natural de Cartagena, donde nació en el año 1945. Estudió en el Colegio del Patronato y posteriormente realizó su bachiller en el antiguo Colegio Hispania e Instituto Isaac Peral, hoy Jiménez de la Espada, como saben ustedes. Es jefe de máquinas de la Marina Mercante por la Universidad de Barcelona, habiendo navegado como oficial y jefe de máquinas en diversos buques, bastantes, terminando esa faceta de su vida como inspector de seguridad en el Grupo Boluda. También está en posesión del título de diplomado en enfermería y la especialidad de análisis clínicos. Es técnico superior de prevención en riesgos laborales en sus 3 especialidades y es auditor en sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. En su faceta social ha sido presidente fundador de la Hermandad, de la Federación de Hermandades de Donantes de Sangre de la región de Murcia y vicepresidente de la Hermandad de la misma entidad en Cartagena. Es presidente del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas. Miembro de número de la Asamblea Amistosa Literaria, presidente de Amigos del Archivo Naval de Cartagena, consejero bibliotecario de esta casa, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de esta ciudad, miembro de la Hermandad de Caballeros de Lepanto, cronista de la Asociación Canónica Cristo de la Divina Misericordia. Fue miembro del Consejo Editorial Aglaya, donde escribió en su revista Cartagena Histórica. En la actualidad colabora con distintas entidades impartiendo conferencias de temática cartagenera, entre las que podemos destacar el paso de los agustinos por Cartagena, emisión de la moneda durante la sublevación cantonal en Cartagena, la bandera cantonal, la fundación del Ministerio de San Ginés de la Jara, origen y desarrollo de la Orden Militar Marítima de Santa María de España, el suministro de agua del Taivilla a la base naval y ciudad de Cartagena, los altorrelieves de la iglesia de Santa María de Gracia, la calle San Miguel,
la Escuela Náutica de Cartagena, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena y su influencia en la vida económica, social y cultural de la misma, la defensa pasiva y la construcción de refugios durante nuestra guerra civil aquí en Cartagena, bosquejo sobre la guerra de la independencia en Cartagena, presencia de fuerzas inglesas y muerte del capitán Ross, con 2 eses, el escudo de la ciudad de Cartagena y su doble corona mural, el final de la sublevación cantonal y la atención sanitaria en Cartagena durante la sublevación cantonal. ¿Por qué reza si es ateo? Rezo por el atisbo de fe que me queda y por la fidelidad a la inocencia que tuve. Así rezaba un alférez de navío en la ciudad de Cádiz en 1985, en la dársena militar ante un oficial superior, algo sorprendido por su repentina conversión y ataque de religiosidad a sabiendas de las costumbres de su descarriado compañero de armas. La incertidumbre se había apoderado de los mandos de la Armada y razones no faltaban. El crucero Reina Regente, una moderna nave de combate de última generación, de bella factura y líneas inapelables, había desaparecido por arte de magia el día anterior en su travesía desde Tánger a Cádiz para acudir a la botadura de otra nave de similar porte, el Carlos V. El Regente nunca alcanzaría el puerto gaditano, que lo aguardaba con ansia y preocupación. Durante varios días se procedió a su búsqueda, con la esperanza de que el buque hubiese podido encallar y salvarse, o de, al menos, encontrar sobrevivientes. El Alfonso XIII, Isla de Luzón, Joaquín del Piélago y otros mercantes exploraron minuciosamente los parajes cercanos a Cabo Trafalgar, donde se suponía había ocurrido la tragedia. Pero todo fue en vano y no se volvió a tener más noticias del buque, que se perdió con su dotación de 412 hombres. La musa popular recordó la tragedia durante muchos años con una letrilla que se cantaba por las costas andaluzas y que rezaba así: ¿qué barquito será aquel que viene dando tumbos? Será el Reina Regente que viene del otro mundo. Meses después de la desaparición del Reina Regente, otro crucero de nueva construcción fue bautizado con el mismo nombre, siendo botado en los astilleros de Ferrol el 20 de septiembre de 1906. Contaba con una dotación de 452 hombres. Fue buque escuela de guardiamarinas durante algún tiempo y prestó inestimables servicios en la Guerra de África. El 31 de diciembre de 1926 fue dado de baja en la Armada. Aquel año de 1895 no ahorraría sustos a la Marina de Guerra española. En Cuba, otro crucero, el Sánchez Bascastegui, la noche del 18 de septiembre, con todas las luces apagadas, en busca de un barco filibustero, doblaba la punta del Castillo del Morro, cuando abordado por el vapor Conde de la Montera, que entraba en demanda de puerto, fue embestido de manera fulminante y en 7 breves minutos, sin tiempo de reacción, se fue a pique. Otra vez problemas de diseño con la siempre delicada estanqueidad.
No existía la compartimentación celular o cámaras estancas todavía, o al menos eran pocas. Se llevaría a medio centenar de hombres a los abismos del silencio. Quedaban menos de 3 años para el golpe a traición del amigo americano. Y partíamos con un hándicap notable. 2 cruceros imprescindibles se habían ido a las profundidades y al ilustre Isaac Peral se le habían puesto todo tipo de obstáculos para que no pudiera fabricar el arma definitiva, el submarino torpedero que nos podría haber dado una ventaja decisiva en la guerra de Cuba. El dios de la mediocridad lloraba sobre España. Paz eterna para todos los marinos del Regente. Y sin nada más que prologar, cedo la palabra a nuestro conferenciante, don Antonio González Velázquez. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a esto. No, sí, está ya. Sí, ahí está bien. De hecho, voy a poner esto aquí por si tengo que darle para atrás. Aquí está. Bien, como ha dicho Jorge, el pasado año se cumplía el 125 aniversario de la terrible pérdida del crucero Reina Regente. Por motivos médicos que todos conocemos, no se pudo realizar esta conferencia. La intención es recordar a las 410 víctimas, de las cuales 64 eran de Cartagena. Aunque muchos de ustedes conocen seguramente en profundidad este lamentable suceso, vamos a recordar someramente los hechos, sin entrar en tecnicismos náuticos, debido lógicamente al variado auditorio que nos acompaña. Bien, el origen de la adquisición por la Armada Española del crucero Reina Regente fue el disponer de cruceros rápidos que tuvieran un gran poder ofensivo y defensivo y que tuvieran más de 4.000 toneladas de desplazamiento. Y además que tuvieran un gran radio de acción para permitirle su desplazamiento a las colonias de ultramar sin tener que realizar escalas técnicas en puertos extranjeros. Al concurso se presentaron 3 firmas y se adjudicó a la firma escocesa James and George Thompson de Clydebank en Glasgow. Al ofrecer un buque de gran autonomía, 12.000 millas y 20 nudos. Lo de 20 nudos lo digo entre comillas, por lo que después diré, de velocidad, con lo que se podía alcanzar Filipinas sin repostar. La secuencia de construcción fue bastante rápida. El 20 de junio, a ver si se pone esto en el otro. No, esto, Jorge, no va como debía de ir. Bueno, pero no. Sí, vale. La secuencia de la construcción fue bastante rápida. Estamos hablando del 20 de junio de 1886, se pone la quilla. El 24 de febrero del 87 se bota al agua. El 1 de enero del 88 se entregó ya a la Marina de Guerra allí en Glasgow. El 3 de junio del 88 recibe la bandera de combate donada por la reina doña María Cristina en Barcelona. Al año siguiente asiste en este mismo puerto, en Barcelona, a la Exposición Universal de 1889. En 1892 visita Génova con ocasión de las fiestas conmemorativas del cuarto centenario del descubrimiento de América. El 9 de marzo, día, digamos, fatídico, entre comillas, ellos no lo sabían, de 1895, zarpaba de Cádiz, llevando a bordo embajada del sultán de Marruecos, presidida por Sidi Brisa. Esta embajada de Marruecos tuvo sus más y sus menos, porque en Madrid un general ya en la reserva, un general de brigada en la reserva, de improviso, estando en el hotel que estaban alojados la comitiva marroquí, pues le dio una sonora bofetada al embajador, así de brisa,
en venganza por la muerte de otro general muy amigo de ellos. Claro, enseguida, pues, el embajador marroquí lo que quiso hacer es volverse rápidamente para Marruecos, pero consiguieron, entre varias personas, consiguieron calmarlo, e incluso la reina pues le pidió perdón, y bueno, y se celebraron las conversaciones. Las conversaciones eran sobre una de las muchas guerras que hemos tenido con, bueno, llamémosle Marruecos, porque claro, aquí es que todo es Marruecos desde el 1400, del 1500 y pico, pero no era Marruecos, era eso, cávilas que habían, y bueno, una de las muchas guerras. Entonces tenéis que compensarnos con una cantidad en dinero. Marruecos, en este caso, ya nos tenía que compensar por una cantidad de dinero. Se discutió y volvieron rápidamente hacia Cádiz para embarcar. Entonces, pues bueno, pues se dispuso pues, del barco que mejor, más propiedades tenía y era el más moderno que tenía. Los datos principales del buque, aquí lo tenéis en pantalla. La verdad que era de una estampa bastante bella, pero una estampa bastante bella como maqueta, diría yo. ¿Por qué digo como maqueta? Porque luego, a la hora de la realidad, pues tenía sus problemillas, que ahora los iremos viendo. El desplazamiento era de 4.740 toneladas, la eslora, o sea, la longitud, de 97 metros, la manga, la anchura, 15 metros, 15,4, y el puntal, que es la altura que tenía, 8,92. Y el calado medio a plena carga, si veis, por ejemplo, los que no os sois entendidos, pues normalmente la línea esa entre roja y negra, pues ahí es donde llevaba un disco. Normalmente lo llevaban más los barcos mercantes que los barcos de guerra, y entonces pues ahí es donde estaba esa línea de carga. Ya lo veremos ahora en distintas fotos. Resulta obvio que aquí tenéis en conjunto una representación de la serie de los barcos que se llamó Serie Australia. Claro, ¿qué pasa? Pues que los barcos ingleses, los que se construyeron para Inglaterra, como veréis, todos tenían 5.600 toneladas, mientras que el español eran 4.600. La eslora también difiere bastante, la manga también, el puntal también, y lo más importante, la artillería, que ahora veremos qué es lo que pasó con la artillería, qué es lo que pasó. Bien, entonces resulta obvio que el artillero escocés construyó un barco que se diferenciaba sensiblemente de las especificaciones de los cruceros clase Australia. Eran bastante distintos. Estos son los clase Australia. Llevaban un cañón, uno a proa y otro a popa, central, en la línea que se llama línea de crujía. Y luego ya pues los cañones que llevaban situados a babor y a estribor, más luego en las cofas de los palos llevaban ametralladoras también. Bien, este tipo, y aparte llevaban torpedos. Ya eran barcos que, como ayer cuando se habló de Isasperar y de submarino Peral, pues los barcos en aquella época ya llevaban torpedos, antes que nuestro gran submarino que no tuvo la suerte de prosperar aquí en España. Bien, esto es un dibujo de estos cruceros. También decir que tenían, porque no se fiaban, decían que el sistema de máquinas alternativas, pues que aquello era un invento y que no se fiaban, y entonces pues les ponían también para que llevaran velas, en caso. Pero no, el rey, la regente, nunca llegó a utilizar las velas. Estas eran las máquinas alternativas que llevaba. Todavía no se hacían, son horizontales. O sea, la máquina alternativa, normalmente, la que yo he estado navegando al principio de mis navegaciones, era ya vertical, ¿no? Y estas eran horizontal. Estas tenían una ventaja, y era que ocupaban menos espacio, menos espacio en la sala de máquinas. Bien, esta desarrollaba una potencia bastante buena. También diré que en esto de la potencia y de la velocidad intervenía una cuestión en aquellos tiempos, una cuestión muy importante, y era el tipo de carbón. Claro, ¿qué pasa? Pues que este barco, en las pruebas oficiales, pues
dio casi los 20 nudos. Pero ya después casi nunca se consiguió llegar a esa cifra, se quedaba en 18, 17, 18 años. ¿Qué es lo que pasó? Pues había un tipo de carbón, el carbón inglés, de Cardiff concretamente, que era buenísimo, era excepcional. Tenía una cantidad de calorías, o sea, desprendía una cantidad de calorías que los carbones nacionales y de otros países pues no lo tenían. Entonces, claro, lógicamente, pues con menos carbón tenían desarrollaban mucho más vapor, más presión y consiguientemente pues, obtenían mayor caballaje y mayor velocidad. Bien, ya como he dicho antes, pues bueno, el calado, el lore y la manga eran menores, soportando un peso artillero, 4 piezas de 240 milímetros, mayor que los que llevaban la serie Australia. La serie Australia nada más que llevaba, ya como he dicho antes, un cañón en el centro, ¿no? Una proa y otra popa. Entonces aquí se le cambió ese tipo de cañones y entonces llevaba 2 cañones a proa de 240 milímetros y 2 cañones a popa. Total, el tema era un poco problemático porque suponía unas 90 toneladas más, no ya solamente entre los cañones, sino también el peso superior de todos los proyectiles, las piezas de respeto, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya se le puso aquí en España, estando ya aquí en España, pero el astillero fue accedió. El astillero, yo no sé, ellos dirían, bueno, que le pongan lo que quieran allí en España, que hagan lo que quieran con el barco. Hay una serie de datos de estos que, bueno, no vienen a cuento mucho, el calibre, la marca donde estaban situados, llevaba los 2 cañones a proa, 2 a popa, y luego en las bandas llevaba 6 cañones, 3 y 3. También era una construcción que, vuelvo a repetir, tenía muchos problemas, porque los cañones de las bandas iban prácticamente cerrados. Nada más que abrían las puertas de disparo cuando estaban funcionando, lógicamente. Entonces, claro, el agua ahí se embalsaba y suponía del orden de más de 200 toneladas de agua encima de la cubierta. Bien, después llevaba, como he dicho antes, las 2 ametralladoras, en fin, y era bastante bueno. Ahí veis una diferencia entre uno inglés, uno de los que se construyeron, el Orlando, y el Reina Regente. Como veréis, el Reina Regente está más metido, para entendernos, está más bajo. Ya durante la construcción del buque y en una propuesta española, que es lo que hemos estado hablando ahora, se instalaron en el barco 4 montajes artilleros propios de un acorazado de la época, pero nunca de un crucero, sustituyendo los cañones previstos de 200 milímetros por uno de 240 milímetros, lo que supuso un aumento de como ya he dicho antes, unas 92 toneladas entre pieza y munición. Por otra, una elevación del centro de gravedad del buque que empeoraba la estabilidad al navegar en temporales duros. Este cambio ya digo que se realizó en Ferrol, ya no se realizó. El sistema de propulsión pues llevaba cuatro calderas cilíndricas, normalmente lo que se empleaba entonces todavía, no se llegaron a hacer las calderas sofisticadas que ya posteriormente se hicieron. Llevaba 4 calderas de vapor y unos depósitos para carbón de 1.285 toneladas. 2 máquinas alternativas de vapor de triple expansión, Thomson, que daba una potencia de 12.000 caballos a potencia máxima. La máquina alternativa, bueno, para los que no lo sabéis, los que no lo habéis conocido, yo tuve la suerte de intentar, y además lo conseguí, navegar en máquina alternativa, en turbinas y en motores, para no tener ninguna anotación en mi título que ponía que no podía ser jefe de máquina en un barco de tal, en un barco de cual. No, yo no tenía ningún tipo de limitaciones. Yo empecé en máquinas alternativas verticales de cárter abierto, o sea que tú veías pues, el cigüeñal, lo veías todo, en fin, se tocaba, era otro mundo, aquellos principios era otro mundo. Ya digo, estas estaban horizontales, pero en fin, era prácticamente lo mismo.
La potencia, pues eso, ya como ya he dicho antes, 12.000 caballos a potencia máxima. Nada más que ya vuelvo a repetir que esto se consiguió en las pruebas oficiales. Ya después ya no daba esa potencia. Eran también barcos muy complicados de maquinaria auxiliar. Muy complicados. Con objeto de achicar el agua, en caso de necesidad, se hayan instalado en el buque 4 bombas centrífugas, sistemas Dirichlet, conectadas con un tubo principal de achique y que, corrido de popa a proa, comunica con otros tubos transversales que van a otros tantos compartimentos para intentar achicar si es que era necesario. Las hélices, pues llevaba 2 hélices bastante, como es lógico, de un diámetro bastante importante, 5,63 metros, y el timón, ya un timón que se llamaba timón compensado. Bueno, esto en cuanto a lo que es como hemos dicho antes, era un barco de bella silueta, con cubierta principal corrida y castillo y tordillas bajos para ampliar el campo de tiro. Sobre esta cubierta tenía la cubierta de botes, que corría también de popa a proa, de popa del castillo hasta la proa de la tordilla, en cuyos extremos de proa y popa y hacia las bandas iban las plataformas de cañones de 120 milímetros. En el barco inglés, que es el de arriba, veréis los cañones que estoy diciendo, el fondo blanco y lo negrito. Es que esto no puedo señalarlo con el puntero, con el láser, ¿no? Pero vamos, se ven perfectamente los cañones en las bandas laterales. Tenían un pequeño puente. Los puentes, entonces, lo que era el puente de gobierno no era el puente de combate. Era totalmente, o sea, no tenía nada que ver. El puente de gobierno prácticamente, pues, era un recinto muy pequeño, muy pequeño, en el que iba, pues, únicamente, pues, el oficial de guardia y el timonel. En fin, no cabía mucho más. Luego ya tenía lo que era el puente de combate, que abarcaba todo lo que era, para entendernos los que no eso, toda la anchura del barco. Pero, en fin. Tenía las dos chimeneas y 2 altos palos con sendas vergas y grandes cofas que podían desplegar, en caso necesario, velas. Pero vamos, vuelvo a repetir que no las llegó a utilizar. La cubierta principal y la de bote iba unida por una banda corrida que proporcionaba protección a los cañones de 120 milímetros y contaba con un pequeño espolón. Como veis ahí, pues todavía se mantenía esa figura del espolón. El coste del barco fue 243.000 libras esterlinas. Fue lo que costó. Bueno, las singladuras que realizó, el buque fue recibido en Glasgow y su primer comandante fue el capitán de navío, don Vicente Montojo Trillo, que era su primera singladura, y en su primera singladura lo traslada hasta el puerto del Ferrol, que es donde se hizo el cambio de los cañones. No comunicó incidencias reseñables. La travesía fue buena, no hubo mal tiempo y el hombre, pues bueno, no comunicó ninguna incidencia reseñable. En mayo de 1888 lo sustituye el capitán de navío don Ismael Guarleta Ordovás, efectuando diversas singladuras por la geografía española hasta noviembre de 1890. Sin tener condiciones climáticas adversas, no siendo este comandante muy crítico en cuanto a las condiciones marineras. Lo único que indica este comandante es la dificultad de tapar con los cuarteles de hierro las escotillas de proa y popa, maniobra que se tenía que realizar con la mar en calma por su dificultad y su escasa estanqueidad. Para acceder a las partes bajas del barco, tanto a proa como a popa, pues llevaba unas compuertas, digamos, unas escotillas, y entonces eso, cuando ya se iba a navegar, pues se llevaba cerrado. Pero claro, la maniobra era bastante problemática el hacerla, estando ya con mal tiempo o con problemas de navegación. Entonces, pues había que hacerlo antes de salir, ya cerrar las escotillas tanto de proa y de popa. Y además que la estanqueidad que tenía no era mucha. Tras 28 meses de mando, fue relevado por el capitán de navío don José Pilón Sterling. Este se mostró desde el principio sumamente crítico, informando al ministerio la conveniencia de sustituir los cañones de 24 centímetros por los de 20 centímetros del proyecto original. Aducía que la finalidad era aumentar la capacidad de carbón
sin perjuicio del desplazamiento y calados, además de que cese la desproporción que existe entre los pesos altos de los cañones, de la cubierta de cañones, y los bajos de la protectriz, insistiendo en que se modifique la situación de los cañones en las bandas por un montaje en el sentido longitudinal. Los dos cañones estaban en las dos bandas, pesaban más, entonces claro, cuando el barco escoraba, cuando había un poco de mar de través, pues en el argot nuestro decimos que se quedan durmiendo y que eran bastante peligrosos. Insistiendo en que se modifique la situación de los cañones en las bandas por un montaje en el sentido longitudinal, o sea, en la línea del centro, en la línea de crujía, teniendo una diferencia de peso de 92 toneladas. Insiste en el cierre de las escotillas del castillo y tordilla, las cuales debían ser cerradas con antelación, pues con mala mar se ponían inaccesibles, por lo que se propuso subdividir los cuarteles para evitar dicho problema. O sea, subdividir, partirlos, los cuarteles son las piezas que se iban poniendo. En los barcos mercantes, en los primitivos, las bodegas se cerraban con cuarteles de madera, o sea, eran unos trozos de madera, ¿no?, grandes, que estaban hechos a medida, se iban poniendo, se iba cerrando la cubierta y luego por encima se ponía una lona y después con unas cuñas se iban ajustando. A este comandante le sucede el capitán de navío José María Paredes Chacón, con el cual realiza el buque la mayoría de sus navegaciones internacionales, como a Génova, a La Habana. El viaje a La Habana y Nueva York fue llevando unas réplicas de las naves que llevó Cristóbal Colón. Primero pararon en La Habana y luego llegaron a Nueva York, que bueno, según la prensa de la época fue un espectáculo ver llegar estas naves, que las llevaban a remolque, como es lógico, pero bueno, que fue un espectáculo. En este continuo navegar coincide con el capitán de navío, señor Pilón, no solo en lo de aumentar la carga de combustible y obtener mayor autonomía, sino para mejorar las condiciones marineras del crucero, que en algunos momentos llega a dudarse de ellas. En su informe de 24 de junio de 1893, escrito, dice que la actitud que artillería le produce un exceso de estabilidad tal que al que lo manda tiene siempre que preocuparle la idea de navegar atravesando la mar, como ésta sea de algunas proporciones. Asimismo valora que con mar gruesa y de través podría pensarse que existe el peligro de embarcar varios golpes de mar antes de reaccionar, lo cual permite temer pueda ponerse en grave conflicto al buque. Que yo estoy diciendo, pero pues si yo no veo bien, claro, si no he puesto las gafas. Bien, no sé qué ha pasado. La luz del foco. Las gafas. No, las gafas no. Al ponerme las gafas se ha apagado el foco. Se propuso y fue aprobado por Real Orden de 1892 el cambio de la artillería de 24 por la de 20. Reforma que es indudable hará mejorar notablemente las condiciones de este buque, y también se alega que en las distintas navegaciones efectuadas con toda clase de tiempos, desde luego se echó de menos la carencia de amura. Otra cosa, o sea, era un barco muy fino, tenía tanto la proa como la popa muy fina, y entonces no tenía amuras, que son unos rellenos, unos llenos que se le ponen al barco para que aguante mejor, por ser su proa totalmente una cuña. No tenía tampoco aletas en la popa también, pues era también bastante fina. De aquí que con gran facilidad y sin mucha mar se inunde tanto el castillo hasta la tordilla, y no entendiendo cómo no se habrá dado algunos llenos a popa y a proa. Todos estos informes los daban por escrito, o sea que esto no es que lo dijeran de boquilla, no, esto está por escrito y está en los documentos. Con lo que se tendría alguna defensa contra el mar, por lo que se considera que no es buque a propósito para navegar en mares gruesas y mucho menos de través. 11 de noviembre de 1892. El 14 de enero de 1895 se produce el nombramiento de quien será el último comandante de Reina Regente. Se trataba del capitán de navío don Francisco Santandino y Martí, cartagenero. Poco pudo navegar este comandante con este buque. Bueno, es que estos son distintos tipos de Reina Regente, vistos de proa. Este don Francisco Santandino. Este cuadro está en el ayuntamiento, en el salón de
no de pleno, hay otro salón al lado, que es donde están estos cuadros. El día 14 de enero de 1895 se produce el nombramiento de quien será el último comandante del Reina Regente. Se trataba del capitán de navío Francisco Santandino y Martí. Poco pudo navegar este comandante con este buque porque el 1 de febrero de 1895 se encontraba el buque en el Arsenal de la Carraca cambiando calderas. No obstante, ya me extraña, hay una cosa que a mí me extraña como profesional, que un barco que se construye y que a los 7 años y pico, haya que cambiar las calderas. O sea, ya de entrada no me... En fin, considero que no es que fueran buenas. Yo estaba navegando en barcos que tenían 40 o 50 años, y las calderas eran las mismas. Lo único que pasa es que se pasaban las revisiones y punto, cambiábamos algún tubo y listo. No obstante, sí pudo plasmar por escrito su opinión quejándose de las malas condiciones de habitabilidad provocado por la mala ventilación, la necesidad de nuevos generadores auxiliares, el frisado, esto es importante, de los cierres de los compartimentos estancos y el reconocimiento de las válvulas automáticas del sistema de estanqueidad de las carboneras, visto su mal funcionamiento debido a su obstrucción por el polvo de carbón. Desgraciadamente era muy normal. Aquí ocurría lógicamente en la carbonera, por el polvo de carbón. Nosotros en los barcos mercantes, por lo menos los que yo he navegado, que eran coincidió casi en varios de ellos que lo que cargaban era mineral, pues claro, el problema era que las tomas de mar en las bodegas pues se atoraban por el mineral, que ya nos provocó un caso que ahora después lo comentaremos, igual que el que ocurrió aquí en el Reina Regente. Datos todos estos reflejados en el estado de vida y fuerza del día 1 de febrero del año 1895. O sea que esto estaba todo por escrito y estaba todo dicho. Y llega la fecha fatídica del 9 de marzo de 1895, en que se le ordena que traslade a Tánger desde Cádiz a la embajada marroquí que había estado negociando con el gobierno y volver para la botadura del crucero Carlos V. Esto de volver para la botadura del crucero Carlos V, se la dio el almirante entonces era el almirante de la zona marítima, o sea, lo que después fue aquí la zona marítima, el distrito marítimo, ¿no?, de Cádiz. Le dijo pues que procurara estar. Esto, vuelvo a decir, no hay órdenes por escrito, ¿no? En los muchos documentos que yo he leído, incluso en la documentación del Congreso, que esto llegó, como es lógico, al Congreso y hubo una disputa bastante seria, en ningún sitio está ese documento. No, todo el mundo habla de que fue verbal. Pues bien, se procede al traslado embarcando una dotación de 412 hombres. Aquí ya hay una pequeña diferencia. Yo he dicho que fallecen 410 y embarcaron 412. ¿Qué es lo que pasó? Pues ahora lo vamos a ver. El viaje se produce con normalidad, fondeando a la llegada a Tánger en la rada, dada la poca visibilidad para el atraque. O sea, se quedan en la rada, fondean y ahí se quedan hasta el día siguiente. Amanece el día 10 con nubarrones y viento del suroeste. Llega el práctico para atracar, pero el comandante, dado lo dificultoso de la maniobra de elevar anclas, prefiere hacer el transbordo a un remolcador. Realizado el transbordo, no sin cierta dificultad, porque claro, el remolcador no decía que no se arrimaba al barco, entonces con un bote del barco hubo que trasladar a la comitiva y después con el bote llevarla al remolcador, en fin, fue un poco difícil, pero no hubo nada, no pasó nada, todo se hizo perfectamente y ya tanto el práctico de Tánger como el cónsul de España, ya ante el cariz que estaba tomando el tiempo, aconsejan al comandante adentrarse en la rada, adentrarse más en la rada y esperar a que pase el temporal. El barómetro, única ayuda para predecir el tiempo, bajaba alarmantemente, pero a pesar de los indicios, el capitán a las 10:30 ordena dar avante cuando el puerto de Tánger ya estaba cerrado. O sea, normalmente, para los que no sois profesionales, pues tenéis que saber que cuando ya hay un temporal fuerte, pues los puertos se cierran, y ya no se hacen maniobras de entrada y salida de barcos. Por eso es ya cerrar el puerto.
dada la mucha mar que recalaba, y con moderada marcha se dirigió a la mar, poniendo rumbo noroeste a Cádiz. O sea, ya el rumbo era directo a Cádiz, y pensando que en 5 o 6 horas estaría con destino, o sea, estaría su destino, viendo pues, el corto recorrido que tenía que realizar, unas 52, 53, 54 millas aproximadamente. Es esta una decisión extraña, sobre todo por el conocimiento que el capitán tenía de las actitudes de su buque, con malas condiciones de mar. Razón que, como comentamos antes, se ha discutido mucho sobre las imperiosas razones que tuvo para salir hacia Cádiz. Tenemos que tener en cuenta también las nulas ayudas que tenían para la navegación, solo el barómetro y, por supuesto, la ausencia de radiotelegrafía. O sea, la telegrafía todavía era por cable, no había radiotelegrafía. Es más, la línea de telegrafía entre África y la península se cortó, estuvo cortada. En fin, fue un temporal bastante fuerte. Todo apunta a que tenía órdenes imperiosas de estar presente en la botadura del crucero en muchos sitios, porque es que yo soy así, me leo todo lo que cae en mis manos de este barco, ¿no? En unos dicen acorazado, pero era realmente otro crucero, el crucero Carlos V. Pero aún así, y en este supuesto, esto sí lo recalco porque es muy importante, esto es mi forma de ver las cosas. Y en este supuesto, de las más exageradas disciplinas, en tiempo de paz, recalco, en tiempo de paz, admite, en la práctica de la mar, la demora en el cumplimiento de este deber, en el caso de que el buque no inspire confianza para afrontar las consecuencias de un temporal, ya que se le entrega a dicho comandante una valiosa propiedad del Estado y, lo más precioso, la vida de sus tripulantes. O sea, esto para mí es muy importante, de que, bueno, tomó la decisión pensando que el temporal que se le venía encima, él no tenía otros medios para detectar que ese temporal hasta dónde iba a llegar, de profundo, y bueno, si no te inspira confianza, si el temporal va a más, si te avisan, pues, no sé, él tomó la decisión y ya está, y la tomó y ya está tomada, y está tomada para todos los efectos. Pensamos que al no disponer de información meteorológica y confiado en la velocidad de su buque, creyó que podría arribar a Cádiz antes de que la borrasca se lo impidiese. Una vez fuera del puerto y estando a unas 3 millas de la costa, no sé, bueno, eso de 3 millas igual era menos, era menos. El Reina Regente para máquina, y dicha detención fue vista por el ministro plenipotenciario de España en Tánger y un señor de la embajada también francesa, que también tenía un cargo importante en la embajada francesa. Este último, ayudado por un catalejo que debe ser bueno, porque 3 millas, por fin, observó que parte de la dotación se dirigió a la tordilla, a la popa, descolgando por babor, al parecer, a un buzo, y que a la media hora vio como el crucero reanudaba su marcha y que ahí se acabó, ya no veía más por la bruma, etcétera, etcétera. El propio testigo observó que su barómetro indicaba 720 milímetros de presión. Yo tengo que decir que, a no ser que fuera un barómetro de mercurio, los barómetros normales, que incluso actualmente pues, se tienen como decoración, etcétera, etcétera, llevan por detrás un tornillito con el cual se regula qué es lo que, por ejemplo, yo qué es lo que hago o qué hacía, ahora ya no lo hago, ya para qué. Yo ya cuando estaba en activo, pues llamaba al observatorio de galeras, y entonces el observatorio de galeras, que sí lo tenía contrastado el barómetro, me decía la presión atmosférica que había y automáticamente yo lo tocaba con un destornillador finito y lo ponía exacto, ¿no? Aquí dice que ya estaba en 720 milímetros, muy bajo, muy bajo. Síntoma que fue confirmado a las 14 horas, que ya se tenían vientos huracanados con rachas de más de 50 kilómetros por hora. Las alturas barométricas fueron las más bajas que se registraron en los anteriores 40 años en el Observatorio Astronómico de Cádiz. Esto sí que es importante, ¿no? Porque ya es una institución oficial que ya existía y que, bueno, ya dio que efectivamente las presiones barométricas que se registraron allí pues era esa, ¿no? También deciros que
en la actualidad casi todo está igual, ¿no? España siempre nunca ha mirado al mar, siempre ha mirado más para tierra adentro. Entonces, en aquella época, pues las predicciones meteorológicas se hacían para tierra adentro. Los observatorios comunicaban a Madrid lo que tenían en ese momento y entonces en Madrid ya se realizaba la carta del estado del tiempo. También como curiosidad deciros que cuando todavía no existían los medios que hay hoy en día, que en fin son ya algo fantástico, nosotros en los barcos mercantes, pues el radiotelegrafista era el que se ponía en contacto ya con la radiotelegrafía, ya se ponía en contacto con los centros que se consideraban más a propósito. En mis años, en los años 70 del siglo pasado, pues eran los partes meteorológicos mejores eran los británicos y los norteamericanos. Entonces él se ponía en contacto por Morse y él confeccionaba lo que hoy vemos en televisión, ese mapa del tiempo. Eso lo hacía todos los días el telegrafista de a bordo, ¿no? Y se lo llevaba al capitán para que viera cómo estaba el tiempo, ¿no? Bien, como prueba de lo violento del temporal hay que indicar que además del Reina Regente se perdieron un buen número de embarcaciones, destacando el vapor Carpio, que desde Huelva se trasladaba a Cádiz para la botadura del Carlos V, con 40 pasajeros, de los cuales fallecieron una gran parte. Este pequeño vapor iba con la mar de popa, pero tenía el mismo problema, que tenía algunas aberturas que no eran correctas, luego la compartimentación interior de los barcos pequeños no era muy buena, eran barcos que prácticamente pues había una pequeña separación entre la sala de máquinas y el resto de lo que eran pero muy poca compartimentación. Por esto siguió en los barcos pequeños hasta los años 50, 60. Por ejemplo, aquí tuvimos la pérdida de un remolcador, el RP-21, viniendo de Escombreras a Cartagena, atravesó cruzado totalmente a la mar, y bueno, le pegó 2 o 3 golpes de mar, le entró agua en calderas, se le apagaron las calderas y el barco se quedó al garete y se hundió. Iban 9 personas a bordo y de las 9 pues se salvó el comandante, que era un capitán de fragata práctico, y un marinero. Marinero que estaba haciendo la mili, pescador. Era el 5 de enero, se quitó toda la ropa, se quedó desnudo y se tiró al agua, y fue el que sacó al comandante, lo sacó a la cortina. Los demás murieron todos. Bien, o sea que era normal de que ese tema de la compartimentación pues no existía. Entonces este vapor, el Carpio, pues se ve que tuvo esa desgracia de que aunque iba a popa a la mar, no tenía buena popa y también le pasó. Yo, la verdad, que he tenido suerte, tanto en barcos grandes como en pequeños, en remolcadores, que con tiempos muy duros, por la popa, dándole popa a la mar y a toda máquina, pues se navegaba. O sea, no teníamos problemas. Bueno, ahí. Ahora, veréis aquí tenéis todo lo que es la historia de la travesía. En rojo, la línea roja gruesa, es la línea que se trazó para el rumbo del Reina Regente. El primer círculo grande rojo es un cruce de 2 barcos ingleses que venían en dirección de oeste a este, para entrar en el estrecho, que lo vieron. Y bueno, lo digo porque, bueno, para los que no sois expertos, los que ya sois expertos lo conocéis perfectamente todo lo que pone ahí. Ahí está la dirección del viento y la racha, o sea, la velocidad. Luego están las flechas verdes, que era la dirección de los barcos ingleses. Y luego la demora o la deriva, las flechas azules, la deriva. Y luego ya el círculo, y luego ya ahí arranca desde las 12:30 aproximadamente. Todo esto, como es lógico, es una suposición, porque realmente
cuándo se perdió y en qué momento se perdió. Se sabe que a las 3 de la tarde lo vieron unos agricultores de las playas de Bolonia, navegando muy mal, atravesado la mar y dando grandes bandazos a las 15 horas, que es ese círculo morado, y ya ahí desaparece el Reina Regente. Es lo más estimativo. Aquí, lógicamente, se hacen una serie de suposiciones, también basadas en el conocimiento del fondo que hay en esa zona en concreto. Por otra, bueno, es que aquí explico, para los que no están indicados, todo esto ya de palabras, lo tengo aquí escrito, ¿no? El círculo morado, la zona probable de su hundimiento. Por otra parte, estas dos personas en las playas de Bolonia lo ven, y entonces pues el almirante del departamento marítimo pues manda al capitán de fragata, don Miguel Aguirre, a que les tome declaración ya en serio. Él les pregunta, le hace preguntas inversas y directas, le enseña fotografías del Reina Regente, y bueno, y sí dieron que era el Reina Regente. Se tenía conocimiento que a las 3 de la tarde aproximadamente vieron desde esa localidad como un barco de guerra atravesado a la mar luchaba con el temporal, ¿no? O sea, esto es un mapa del tiempo de aquellos tiempos, de cómo se hacían los mapas del tiempo. Espérate. Bueno, sí, esto, aquí ya. Bien. La situación a esa hora tuvo que ser crítica. La visibilidad desde el puente era prácticamente nula. Los golpes de mar lo invadían todo. El buque no podía mantener el rumbo, dado que las olas invaden completamente el castillo. Rompen las plataformas artilleras y llegan al puente sin dificultad. Hay que pensar que, como es lógico, en aquel temporal, en aquel momento, pues sí estaba San de Andino en el puente. O sea, normalmente cuando hay un temporal muy duro, pues, y en momentos críticos, el comandante está en el puente. O sea, que estaban 3 personas, el comandante, el oficial de guardia y el timonel. Ya de por sí yo pienso que era bastante difícil mantener la estabilidad de pie, porque eran bandazos terribles. El resto de las personas, pues, harían lo que normalmente se hace, pues estar en sitios cerrados, acostados. Nosotros lo que muchos hacíamos era poner los salvavidas debajo del colchón y irnos contra el mamparo, para no caernos de la cama, porque bueno, a veces eran terribles. Esos círculos los tengo puestos, que fue por donde vamos, segurísimo que le entró agua al barco. Entonces el barco empezó a entrarle agua por la proa, empezó a entrarle agua por la proa, y llegó un momento que la proa se metía tanto que el agua llegaba, pues prácticamente los chubascos fuertes, cuando había ya una ola grande, pues llegaba prácticamente hasta el puente. Es probable que el Regente zozobró al perder la estabilidad transversal. La hipótesis más realista es de que navegase algunas horas proa a la mar, sufriese una inundación progresiva a proa y en cubierta, que motivaría la decisión del comandante de arrumbar al refugio más cercano, a Algeciras. Es lo que yo también pienso, de que ya a la vista de que no podía seguir como iba, pues que intentaría en un momento, eso se hace en un momento, normalmente aquí en el Mediterráneo, en el Atlántico ya son olas más largas y ya es distinto, pero aquí en el Mediterráneo lo que se hace es que cuando hay 3 olas que vienen seguidas y luego hay una especie de recalma, y en ese momento se da toda a babor o a estribor, depende de lo que sea, y toda máquina, y ya se pone popa al temporal. Pero aquí se supone que sufriría una inundación progresiva a proa y en cubierta, que motivaría la decisión del comandante de arrumbar al refugio más cercano, Algeciras, dando por tanto popa a la mar, con el peligro que suponía de nuevas inundaciones, y con la tapa de regala
para que lo entendáis, es la barandilla, ¿no? Las barandillas que lleva por fuera, por la parte, ya limitando lo que es el barco, pues la tapa de regala de babor o de estribor, pues prácticamente ya casi debajo del agua. Y centenares de toneladas de agua en la cubierta. Esto, vuelvo a decir, son conjeturas de lo que pudo haber pasado, produciéndose la coincidencia transitoria de un balance especialmente pronunciado en el momento de que la cresta de una ola alcanzase la sección central, aniquilando la última reserva de estabilidad transversal, y el buque voltearía, quedando aquí al sol. Y al acabar la reserva de aire se proyectaría hacia el fondo, y al ser este tipo de fondo que hay allí, en esa zona concreta que hemos dicho antes, de arena y cascajo, se hundió en el mismo, dando como resultado el impedir que saliera ningún resto del interior del barco. Porque claro, las cosas que se vieron y que se consiguieron fueron cosas que iban encubiertas, pero de dentro del barco no salió absolutamente nada. El tema es muy dantesco, hay que ponerse en esa facilidad. Ya simplemente cuando ya está entrando agua en la proa, todos los compartimentos de proa se llenan las carboneras de proa, el barco va cada vez con la proa más metida, la hélice más fuera, llegando incluso en algunos momentos no a salir del agua, pero a lo mejor con medio metro de la superficie, lo cual produce unas vibraciones terroríficas. En los motores ya modernos llevan un sistema de parada brusca, pero en aquellos tiempos lo único que en la sala de máquinas, lo único que se tenía era, cuando ya veías que empezaba a temblar, y aquello era tremendo, decía, esto se parte, aquí algo se parte. Entonces cortábamos el paso de vapor a la máquina alternativa, con lo cual, pero bueno. Luego, además, tenía otra cosa, de que la hélice, al no estar en lo que nosotros llamamos aguas vivas, pues ya no desarrollaba la misma velocidad el barco, o sea que el barco iba mucho más lento. Aparte de eso, yo pienso que en principio, pues, aunque ya digo que la Amura no tenía mucha defensa, pues no iría proa a la mar, iría bastante amurado, y bueno, y rezando, porque ya se vio inmerso en un temporal fatídico. Hubo barcos, claro, de más tonelaje, de más porte, como el Antonio López, de la Compañía Transatlántica, que con rumbo a Cuba solo tuvo desperfectos lógicos en cubierta de los que tuvo que arribar a Canarias para su reparación. O sea, ese pasó digamos, del Mediterráneo al Atlántico, ¿no? Entonces le pilló de lleno, también a la misma hora. Claro, en la cubierta pues le hizo destrozos bastante grandes, de los que tuvo que entrar a reparar en Canarias. Son momentos muy difíciles. Yo he dicho antes lo de las bodegas y lo del material que nos llevábamos en Orre, que a nosotros nos pasó con un temporal bastante duro en la costa de Portugal. Menos mal que íbamos muy separados de la costa de Portugal, porque llegó un momento que nos empezó a entrar agua en la proa, rompió, por circunstancias que no llegaron a saberse, rompió o sacó algunas cuñas, levantó el encerado que llevaba la bodega de proa y empezó a entrar agua. Claro, como no se podía achicar, porque estaba atorado todo el sistema, pues la popa cada vez más para afuera. Tuvimos que parar, quedarnos al garete. Es una situación que se avisa a toda la tripulación, porque pega unos bandazos muy fuertes, y así estuvimos, pues, no sé, 2 o 3 días. Total, que de San Esteban de Pravia, que cargamos el Mineral de Hierro, a Castellón tardamos 11 días. Con eso os podéis figurar 11 días, 11 días para dar esa vuelta, ¿no? Y gracias de que estábamos muy separados de la costa, que no tuvimos problemas. Hubo, por aquellos tiempos, antes, el año 70 o 71, hubo también un barco de guerra, no sé si fue el Furor que también en la costa de Portugal también le entró agua por los ventiladores que los llevaba a ras de cubierta, por las rejillas, las rejillas de las aspiraciones de los ventiladores de caldera.
le entró agua y se quedó, ¿no? se quedó sin propulsión, ¿eh? Y también, bueno, ahí se salvaron todos, tuvieron suerte que desde tierra el barco cayó, se lanzó lo que se conoce con el nombre de un andarivel desde tierra y se pudieron salvar todos los tripulantes. Bien, dicho esto, que vuelvo a repetir, que todos son conjeturas porque realmente no se sabe, lo que sí es que indudablemente lo pasarían muy mal mientras que estuvieron vivos, ¿eh? Lo pasarían muy mal. Las versiones sobre el hundimiento. Bueno, pues indudablemente yo de todo lo que he leído, pues he leído muchas cosas, unas buenas, otras malas, otras regulares. Se han planteado diferentes versiones sobre las causas. Era un buque nuevo, con solo 8 años de servicio, por lo que para conseguir su hundimiento se tuvieron que dar varias causas. Una, A, el violento temporal, B, el sobrepeso y sujeción de la artillería, C, la detención del crucero al salir de Tánger, no sabemos también lo que pasó, un fallo en la propulsión debido al apagado desde sus calderas, E, la entrada de agua por las aberturas de proa y popa e incluso por los manguerotes de ventilación que poco a poco fueron inundando compartimentos, y ya, pues, hablando ya de lo que es de cada causa, desde luego el violento temporal, por supuesto, es innegable, y este buque lo afrontó en las peores condiciones, atravesado la mar. En ningún momento anterior se había sometido a tal circunstancia, no solo por los extraordinarios pesos sobre su obra muerta, sino también porque debido a su alta borda no desaguaba con rapidez. El aumento de peso es indudable que las 90 toneladas de sobrepeso y no situados en la línea de crujía no son nada beneficiosos. La detención, bueno, el arriado del buzo para mí fue solo una comprobación al producirse alguna colisión con algún objeto. Un buzo solo es muy complicado pensar que pudiera reparar una avería de consideración con ese estado de la mar, ¿eh? Es muy difícil. La entrada de agua tuvo que ser evidente tanto por las escotillas de proa y popa y que tan mal estancaban con los cuarteles metálicos, como por los manguerotes de ventilación, por lo que se fueron inundando pañoles y carboneras. Estas últimas recuerden ser lo mal que estancaban dichos manguerotes debido al acúmulo de polvo de carbón en las correspondientes válvulas de estancamiento, perdiendo flotabilidad y reduciendo su francobordo. El apagado de las calderas, que pudo quedarse el garete, ¿eh? El apagado de las calderas se pudo producir por los dos motivos. Que esta otra cosa que también lo he leído en otro de los informes que se han hecho en la revista de Marina, rotura de uno de los 6 tirantes que la sustentaban. Vamos a ver, esto es una vista, para que veáis ahí están todos los... Ahí está, los sitios por donde le puede... ¿Veis? Por ahí, por esa zona, los manguerotes, todos los manguerotes, los escobenes de las anclas, es lo de menos, ¿no? Pero bueno, es que también todo va influyendo. Más adelante también tenía otras tomas de aire, O sea que luego ¿veis? Este es el puente, bueno, perdón, el puente es pequeñito. Y luego la popa, pues pasa lo mismo. La popa pasa lo mismo, todos los sitios, las escotillas no eran unas escotillas estancas, en fin, todo... Aquí está. También hay otra versión que nos dice que en esos momentos bruscos de grandes escoras, de grandes momentos de vibraciones, se pudo soltar uno de los tirantes de una de las chimeneas. El apagado de sus calderas se pudo producir por dos motivos: rotura de uno de los 6 tirantes que la sustentaban, produciendo en ellos terribles balances que sufrió el buque con la consiguiente rotura de los demás, y el desprendimiento de la chimenea con la entrada directa a la caja de fuego del agua y produciendo el apagado simultáneo, además de la fuerte producción de vapor y temperatura en el compartimento de calderas. El compartimento de calderas tenía que ser terrible, esos momentos, porque ya si de por sí hay que sujetarse donde uno pueda, pues para esta gente que estaban paleando carbón continuamente y quitando cenizas, pues aquello tenía que ser terrorífico. Yo aventuro otra posibilidad: la entrada de agua a través de los conductos de aire para los ventiladores y el consiguiente apagado de la caldera, dejando al buque al garete y confluyendo en algún momento 2 o 3 gigantescas olas que llevó irremisiblemente al fondo dicho crucero sin dejar rastro, excepto pequeñas partes de objetos situados en cubierta. Los restos del naufragio, los restos que hubieron del naufragio, pues los días siguientes se encontraron
pues un triángulo encarnado con el nombre del crucero, un cojín, varios trozos de bandera, un disco de madera con la R de bronce, 2 banderas, en fin, cositas pequeñas, pero que iban encubiertas, ¿eh? O sea, realmente no se encontraron cosas importantes. Vuelvo a repetir que, claro, si cayó boca abajo, pues se hundió en esa arena, en ese fondo blando, y claro, no pudo salir nada. Mi opinión es que esta tragedia es que se tenía que haber precedido a poner popa a la mar, ya cuando ya se vio cómo estaba, e intentar meterse en Algeciras y no acudir a la botadura del Carlos V. También tomaba más la navegación como mar de popa, y está en el diario de a bordo del barco, como le ocurrió a la salida de Nueva York con una simple marejada, mucho más con una mar arbolada de popa. Pero con la propulsión en buenas condiciones hubiera sido factible el cambio de rumbo, dando todo avante y pensando siempre en la buena suerte. La dotación del Reina Regente no la voy a ir detallando, también la tengo también detallada. ¿Por qué he dicho yo antes 412, 410? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues ahí lo que pasa es que 2 marineros de los 412 bajan a tierra, según indicaron ellos mismos, a comprar unos obsequios para la botadura del Carlos V. Y se quedaron en tierra. Uno dice que se emborrachó, otro que no sé qué, total, que los dos se quedaron en tierra y no llegaron a la hora de la salida del barco. Curiosamente, pues claro, a estos 2 marineros se le abre una causa, y la reina, pues al enterarse de que eran los 2 únicos supervivientes, pues lo cortó aquello y lo amnistió a los 2. Uno de ellos fue, bueno, ya aquí tiene el nombre, Ricardo Maderal Figueroa, y otro más. Por eso he dicho antes, de los 412, los que murieron fueron 410. Otro tripulante, como yo pongo aquí entre comillas, que se salvó fue un perro, propiedad del alférez de navío don José María Enrique Fernández, natural de San Lucas de Barrameda. Al ocurrir la tragedia, el perro, no sabemos cómo, pero saltó, se enganchó, se agarró a un enjaretado, a unas maderas, pudiendo ser recogido por un barco inglés que lo adoptó como mascota. Un buen día este barco regaló rumbo a Sevilla en bonanza. O sea, para los que para los que sí habéis ya subido a Sevilla, se llega a Bonanza, que es el antepuerto, allí se va subiendo por esclusa hasta que llegamos a Sevilla. En un barco normal, mercante, pues tardábamos unas 7-8 horas. Yo con un petrolero, con el campero, pues tardábamos 8 horas en pasar desde lo que era desde Bonanza hasta arriba, hasta Sevilla. El perro, al reconocer la costa, saltó al agua y se dirigió a casa de los padres del oficial, causando el asombro y emoción de todos. Pues claro, lo que sí era cierto es que el perro estaba a bordo, y el perro pues llegó a casa al año, llegó a casa vivo. En principio nadie echó de menos a Reina Regente, entre otras causas, por la rotura de la línea telegráfica entre África y España. Lo cierto es que el buque se perdió con 410 tripulantes, bueno, ya lo hemos hablado. ¿Qué pasó después? Bueno, pues después se hace, como en todos los accidentes, se hace un informe técnico. Mi versión, yo lo siento, yo doy mi versión, es que se aleccionó a las 2 personas, tanto a don Fernando Villamil, capitán de navío, y a don José Castellote, ingeniero naval, de que hicieran un informe aséptico. Yo digo una cosa, estos señores dicen que hicieron el informe sobre el buque, yo lo tengo ese informe, que es un libro muy bonito, está muy bien hecho, perfecto. Las condiciones marineras todas perfectas, por lo que el hundimiento se produjo por el temporal. Yo digo una cosa, don Fernando Villamil era también capitán de navío, pero antes que él había otros 4 capitanes de navío, con igual o más antigüedad que él, que habían estado en ese barco, y todos habían dicho que en el momento que había un poco de mal tiempo, pues el barco no navegaba bien. Luego eso de que las condiciones eran perfectas, pues bueno, para mí deja mucho que desear. Terminando este informe, sin determinar responsabilidades.
deseando paz eterna para los que sucumbieron al reina regente, cumpliendo con su deber. Y sigue, la bandera de la patria les sirve de sudario, la inmensidad del océano de sepultura, el dolor público de oración fúnebre y el recuerdo de sus compañeros de gloria. Bien, esta es la lista, esto forma parte del cuadro que hizo User de Guimbarda, que es el que, con el que he iniciado mi conferencia, y esto es una lista pequeñita que está en un lado, pero que son los cartageneros, son 64 cartageneros los que iban a bordo, todos los nombres. El Ministerio de Marina, pues ya una vez que ya se dictaminó de que el barco había desaparecido, que había hundido, se dio oficialmente por perdido y acordó el abono de 3 pagas a las familias de los desaparecidos. O sea, en aquellos momentos y en aquellos tiempos, pues esto era así. O sea, no había clases pasivas, sino que se daban 3 pagas o lo que fuera y ya después, pues los familiares que se buscaran la vida. Sí, bueno, ayer, los que estuvisteis ayer en la conferencia sobre el Isasperar y el hundimiento, y el submarino, pues también le pasó lo mismo a la familia de Isasperar, que estaba en la indigencia total. Bien, entonces, esta fue la orden que se dio, esta fue la lista que se hizo, y ya, pues bueno, esto indudablemente tuvo pues, muchísima repercusión, tanto a nivel de Cartagena, porque vuelvo a repetir que eran 64 personas las que eran de Cartagena, empezando por su comandante. Y ya pues se escribieron, pues bueno, muchos folletos sobre el Reina Regente, recordando el Reina Regente. Aquí tenéis otro, este es otro, a los náufragos. Bien. Aquí en Cartagena, lógicamente, estábamos hablando ya de que la época que era, la Semana Santa, las procesiones se suspenden, porque a la vista de la muerte de estas personas, de tantas personas cartageneras, se suspende la Semana Santa, los desfiles pasionales, y por parte de don Vicente Medina, poeta, en aquel momento funcionario de la Armada, editó un poema titulado Naufragio, que tuvo gran acogida, dedicándose su beneficio a las viudas y huérfanos del triste naufragio. Se hicieron corridas de toros aquí en Cartagena, a beneficio de las viudas y por toda España. Esto fue, no fue aquí solamente, fue en toda España donde se hizo Al ser un buque experimental, no fue muy afortunado su diseño, siendo calificado con cierta benevolencia por algunos de sus mandos de escasa estabilidad, lo que dio lugar a que sus gemelos hispanos, construidos en Ferrol y Cartagena, Alfonso XIII y Lepanto, bueno, ya hablaremos del otro, tuvieran una triste vida operativa. Uno de los defectos que pudo observarse en su continuo navegar fue su complicada instalación de máquinas, aunque quizá la más importante es no desarrollar la velocidad y el consumo que teóricamente se esperaba, además de su complejo servicio de maquinaria auxiliar, con más de 45 máquinas auxiliares de vapor. El 11 de diciembre de 1896, la Armada autoriza la nueva construcción del nuevo Reina Regente. Yo, como ya puedo decir que me he leído bastante de lo que se ha publicado, pues lo confundían con el antiguo, claro, y tenía 3 chimeneas. Entonces decían que el auténtico Reina Regente es que le habían quitado la chimenea, y lo habían dejado en 2, pero que llevaba 3. Bueno, eso no es cierto. El proyecto está con las 2 chimeneas, no con las 3 chimeneas. Sí, ya el nuevo Reina Regente, sí estuvo funcionando. Lo que pasa es que tuvo una época, se hizo en España, inician las obras el 19 de marzo de 1897, se vota en 1906, o sea que son 3 y 6, 9 años, y se entrega el 8 de octubre de 1910. O sea que se puede decir que batió un récord de longevidad en astillero. Estuvo navegando, participó en muchas acciones de guerra, tuvo incluso problemas
embarrancamiento, algunos, pero nada, todo salió bien. Ya era otra línea, ya era otra línea, ya no tenía tan poco francobordo como su antecesor. Ya, como podéis ver ahí, ya llevaba un cañón central, uno a proa y otro a popa. No llevaba dos cañones a proa y dos a popa, sino que ya llevaba uno. Y bueno, su navegación pues, fue muy distinta. Fue, como anteriormente Jorge ha dicho, fue base de los guardiamarinas y se desguazó en el año 1929. Bueno, y con esto, pues, doy las gracias por vuestra asistencia. Espero que la disertación o la conferencia haya sido de vuestro agrado, y si queréis hacer alguna pregunta, yo supongo que sepa contestarla, y si no la sé contestar, pues diré cualquier cosa para dar así un poco de lado y listo. Entonces, ¿queréis decir algo, alguna cosa sobre este tema, sobre el Reina Regente? ¿Hay algún comentario? Nunca se ha hecho ningún proceso para buscar... Sí, se ha hecho, sí. Y se haya diseñado. Lo que pasa que vamos a ver, en la actualidad, en la Marina de Guerra, la Marina de Guerra y medios civiles, hay dispositivos de sonar de barrido lateral, en fin, hay unos dispositivos fantásticos para poder descubrirlo. Como lo que yo sé, y hasta donde yo sé, todo me lo han comentado de palabras oficiales de la Marina de Guerra, pues tampoco no lo he leído. O sea, no hay una versión oficial, pero sí se sabe o se cree que se ha encontrado el pecio, donde está. Pero precisamente por las corrientes que hay en esa zona, se pensó que era mejor no intervenirlo. Mi opinión es que se debía de saber oficialmente, que ya se publicara oficialmente dónde está, pero que se dejara allí como sepultura. Nosotros aquí, desgraciadamente, no somos agradecidos con los que han fallecido en acciones de guerra, o no de guerra, pero no somos agradecidos en España. Aquí tuvimos el Castillo Olite, que se perdió, y luego fue arrasado. Y ya no solamente que fue arrasado, sino que después la segunda cruz que se puso, que curiosamente cuando Franco vino a inaugurar la central térmica, el ministro de turno dijo: bueno, excelencia, todo lo que usted ve aquí, pues, en su día, se refería a la central térmica, será chatarra, pero esta cruz jamás será tal. Y sí, jamás. Se tiró abajo, se cortó, se despedazó. El que estaba de presidente de la autoridad portuaria dijo que se iba a volver a poner tal, y ya se mandó a la chatarra. Lo que había en el fondo, en los años 50, 40 y tantos y 50, se fue desguazando con autorizaciones, o sea que no es que fue clandestinamente, y no se hizo como se hacen los ingleses, un cementerio marino. Los ingleses, en varios momentos de la Segunda Guerra Mundial, en uno de ellos tuvieron el hundimiento de 5 o 6 barcos en una rada, y se declaró cementerio. O sea, y está declarado cementerio, y ya está, y no pasa nada, y allí todo el mundo lo respeta. Pero aquí en España, pues desgraciadamente, pues no somos así. Yo vuelvo a decir que se debería de oficialmente darlo, o sea, de decirlo, únicamente ver si, como la versión que hay de que se hundió en la arena, fue así o no, o está. Pero claro, yo no sé, en esos momentos de grandes balances, desde luego no creo que nadie intentara abrir una escotilla, cualquier escotilla, porque es que son momentos muy difíciles, y que
fin, los que somos marinos, pues sabemos que ocurren a veces y que nos vemos pues, en situaciones muy difíciles. Pero vuelvo a decir que sí, se han hecho marinos con barcos de guerra, ¿eh? Hay, por ejemplo, ahora aquí, cuando la Mercedes, cuando el Odyssey y todo lo de la Mercedes, pues nosotros tenemos aquí en España barcos pequeños, que no son muy grandes barcos, que pueden llegar a esas profundidades con robots y sacar todo lo que hay. ¿Por qué no se ha hecho? Pues porque no se ha hecho. ¿Por qué tiene tantas cerramiento de grifo de presupuesto nuestra Marina de Guerra? Ahora parece que se está abriendo un poco, pues porque lo ha tenido. Durante 10 o 12 años, aquí el dinero no fluía para la Marina de Guerra, escuetamente para mantener los barcos y, y sin navegar mucho, Ahora ya, pues bueno, ya se está haciendo, están poniendo cantidades de dinero importantes, por ejemplo, para el submarino, para el primer submarino nuevo, de la clase nueva, y bueno, esperemos que sea así. Y yo espero que, bueno, pues que definitivamente la Marina de Guerra pues le dé un carpetazo a esta situación, a este asunto, diciendo dónde está y considerándolo un cementerio, un cementerio marino, y ya que se sepa dónde está y listo. ¿Alguna otra pregunta? La Marina de Guerra recibe órdenes políticas. Ya, no es la pues, Marina de Guerra, claro. No es la Marina de Guerra la responsable de decir dónde está. Ya le hubiese gustado a la Armada Española saber dónde estaba el regente. Ya, no, pero si estoy... Vamos a ver, pero si no, esto no es... Y no deseo entrar en polémica. No, si no es polémica, si al revés, si lo que estoy diciendo, claro, ¿quién son los que ponen, los que le ponen el presupuesto al Ministerio, o sea, a Marina y al Ejército, al Ministerio de Defensa? Pues el gobierno, o sea, yo estoy clarísimo, vuelvo a decir que nosotros tenemos en la escuadrilla de Dragamina, tenemos el potencial suficiente para saber, y además yo ya digo que como son cosas que me han comentado a mí directamente los comandantes, no está publicado. De que sí se sabe dónde está, pero no se sabe oficialmente, no está publicado oficialmente en ningún sitio. Esto es lo que yo puedo decir de Reina Regente. ¿Alguna pregunta más? Pues Antonio, muchísimas gracias por tu detalladísima y documentada exposición sobre el Reina Regente, que no solo abarca la tragedia en sí, sino los antecedentes de construcción, desarrollo e incluso opiniones sobre cuáles pudieron ser las circunstancias que determinaron esa tragedia que afectó de una manera importante también a Cartagena. Sí, eso sí. Ya sabes también, Antonio, como miembro de esta casa, que tienes abierta tú solo esta puerta para que con tus variadísimas investigaciones de historia puedas desarrollar más conferencias. Ya para el año 2022. Para el año 2022. Muchas gracias. Está fenómeno. Yo sabía algo, pero no sabía tanto.